en esta oportunidad pudiéndoles aportar una mirada nueva a este formato barra soporte que a todos nos tiene un poco en vilos de TV streaming y cómo esta publicidad digital afecta. Algunos de ustedes ya trabajan con nosotros en Cinca, muchos de ustedes no, pero a los que no nos conocen, somos una compañía que hace análisis y monitoreo de medios de comunicación, tanto tradicionales como nuevos medios o medios digitales, y lo hacemos tanto en la parte orgánica como en la parte paga, o sea, estamos escuchando los contenidos de todas las plataformas, incluida la televisión, Instagram, TikTok, YouTube, etcétera, y la publicidad paga o las inversiones que hacen las marcas. Hoy vamos a presentarles una, un zoom in, un extracto de lo que medimos en el transcurso de los últimos 2 meses, julio y agosto, con los canales de TV streaming en Argentina. Después van a surgir algunas comparaciones que hacemos con otros soportes, pero bueno, no me anticipo y vamos a empezar a girar. Comencemos. Lo primero que es interesante para proponerles o para preguntarse si realmente es un nuevo fenómeno o cómo lo describimos o cómo definimos esto que está pasando con los streaming, ¿no? ¿Es televisión en un formato tipo YouTube? ¿Es un nuevo medio? ¿Es publicidad digital o es publicidad tradicional puesta en un formato? Varias de esas preguntas las vamos a ir respondiendo con lo que pasa con las marcas y con lo que va pasando con estos formatos, porque obviamente es todo muy nuevo. Recién hablábamos un poquito con Lila, hasta la misma oferta comercial de estos canales está evolucionando y cambiándose. Mucha gente de la industria, varias de las personas de Telefe, de Artear, etcétera, se están incorporando a estos canales, entonces probablemente haya prácticas de la tradicional que se trasladen acá. Y también está la mirada de Twitch, de YouTube como plataformas que miran con recelo que adentro de sus propias plataformas se les creen medios o soportes con esta lógica. O sea que tenemos fuerzas que están haciendo que esto se mueva, nos permite estar desde el lado de Cinca atentos a medir qué sucede mes a mes, así que seguramente no sea la última vez que escuchen de este reporte, no fue, esto que van a ver no fue un one shot, no es algo que medimos una vez, nosotros estamos todos los días relevando en tiempo real qué está pasando en estos canales y lo hacemos de forma continua para toda la industria. Entonces no es un estudio que se dejó de hacer, lo comenzamos a hacer en julio y lo seguimos haciendo y tenemos septiembre. ¿Qué es lo que estamos viendo? En principio, estos 8 canales que ven acá. Los dos primeros los conocen, Olga y Luzu, son los más grandes y los que mayor cantidad de suscriptores tienen a agosto del 2024. Están arriba de 1 millón de suscriptores. Estos son suscriptores de YouTube que son fans o de un programa o de un conductor o del canal. Luzu es el que más tiempo tiene en la industria, ustedes ya lo saben, cumplió 3 años la semana pasada, así que está nuevito, nuevito como canal. Y Olga es la estrella emergente que de la mano de Miguel Granados arrastró un montón de, no solo conductores, sino anunciantes, etcétera. El modelo creció en parte cuando apareció Olga. Con Luzu solo era parte de los nuevos medios emergentes. Cuando aparece Olga, esa competencia hizo que emerjan. Y después esto nos generó algún tipo de discusión con los canales de streaming cuando lo presentamos por primera vez hace un mes. Aparecen los Urbana y los Vorterix, que son el tercer y el cuarto logo. Que cuando sacamos el primer extracto solo de 4 días de julio, nos cayeron todos los canales de streaming, es decir, no, Urbana y Vorterix no son TV streaming. Son medios tradicionales que pusieron cámaras a la radio. Ok, pero ¿cuál es la diferencia si yo lo tengo a Wenrach en un plano de radio con programación o a Mario Pergolini con un plano de transmisión en la radio hablando? La esencia es la misma, salen por YouTube, tienen suscriptores, tienen programación, se les puede comprar publicidad. Nosotros los igualamos, pero bueno, es un tema que se los dejo abierto porque hay que ver si consideramos a Urbana y a Vorterix parte del fenómeno del uso u Olga. Nosotros sí los incorporamos porque quieran o no compiten en el mismo formato, ¿no? Así que nosotros incorporamos eso.
Y como estarán atentos, de repente explotaron los canales de TV Stream. En el transcurso de los últimos 2 meses apareció Carajo, aparecieron varios nuevos que en línea con aprovechar esta movida están emergiendo en cantidad de suscriptores. Nosotros en la medición, aparte de Urbana y Vorterix, que fíjense que tenían 700 y 600, tienen 700 y 600 mil suscriptores confirmados en el mes de agosto, los emergentes se mueven entre 50 a 100 mil seguidores y medio millón de seguidores. Blender y Gelatina, que son estos dos, el Gelatina es la Hey Blender, ya están en 400 mil suscriptores, y Neura, que con Fantino a la cabeza y Generación Z, están alrededor de 150 mil suscriptores. Todos los nuevos nosotros los estamos monitoreando para incorporarlos a partir de que tengan más de 100 mil suscriptores y que tengan actividad publicitaria. Porque nos pasa que, por ejemplo, recién mencionaba Carajo. Carajo es un canal que de repente genera mucho ruido porque habla mucho de política, etcétera, pero tiene muy, 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 muy poca actividad de marcas. Está emergente en el contenido, está picante, como decimos a veces en Córdoba, por el contenido que usa, pero las marcas todavía no están metiéndose masivamente. Así que por ahora elegimos no medirlos y esta es la medición. Los suscriptores son una medida del tamaño. La otra medida del tamaño son las views, o sea, cuánta gente ve estos canales. Y una de las ventajas que es parte del fenómeno es que estos canales tienen dos momentos. Tienen el momento live y tienen el momento on demand, que eso es bastante interesante para las marcas, no solamente porque le da más tiempo de vida útil a su mensaje y a su publicidad, sino porque agarra franjas de distintos tipos de audiencia en distintos tipos de horarios y no se quema el mensaje en una sola vez. El on demand creo que es un fenómeno que va a trascender a la TV streaming. Creo que vamos a tener el on demand para todo en toda la industria, y específicamente con esto, fíjense los números que hay on demand. De los 100.000, perdón, del millón de suscriptores que les decía que tiene Olga y Luzu, en una semana promedio, una semana es esto, no es un mes, tienen on demand entre 3 y 3,5 millones de reproducciones cada uno de estos canales líderes, Luzu y Olga. En una segunda línea, entre 1,5 y 2, están los Urbana, Blenders, etcétera, que tienen otro tipo de contenido. Y después, en el on demand, un Gelatina llega a 1 millón, aun cuando tienen la mitad de suscriptores o menos, por semana tienen 1 millón de views. O sea que son suscriptores que ven varios videos, que se consumen varios programas. Esto es interesante para después también entender qué alcance realmente tiene. Y lo voy a conectar con una pregunta que nos hacen muchos clientes y anunciantes, que es, ¿cuesta lo que vale? Porque cuando veo los tarifarios y veo cuánto sale hacer un PNT en algunos de estos canales y miro la audiencia y hago el P por Q, básicamente, o la división, me queda un punto de contacto muy caro general. Si tomo solo el live, me queda carísimo. Si tomo el live y el on demand, ok, ahí empieza a tener un poco más de sentido, pero sigue siendo números y precios muy altos para lo que en principio nos ofrece el canal, sobre todo si lo comparo no quizá con la televisión tradicional, sino con un influencer, con alguien que yo por ahí llega a la misma cantidad de views y no me termino gastando esa plata para hacer un PNT. ¿Bien? Perdón, Yo en Pablo, otra, sí, justo hay una pregunta que me parece que hay que responderla ahora. ¿On demand serían los clips que quedan después en internet? es el programa completo que queda en internet. No son los clips. Recuerden que acá hay como mucha amplificación. Lo que nos suele pasar como usuarios es que consumimos un clip en Instagram o consumimos un clip en TikTok, pero ahí no va la publicidad de ustedes como marca. En general nadie amplifica su zócalo con su PNT, salvo que sea o una crisis o algo tremendamente divertido. En general estos datos son del on demand del programa completo puesto en YouTube o puesto en Internet. Es personas que llegan y, no sé, el programa era a la mañana, van al almuerzo en su oficina y ponen el programa de fondo, tipo fondo de la computadora, y se comen todo el programa.
Se ven la hora entera del programa, lo escuchan, lo ponen de fondo, o llegan a la noche o lo ven el fin de semana. Es un on demand del programa. Después hay una, como decía recién, una amplificación de clips, que estos canales son muy buenos para hacerlos. Muy buenos. Tienen equipos que están encontrando el clip que saben que amplifica en las redes, por ende ese dato de audiencia amplificada hay que tener cuidado como marcas de que no forme parte de la audiencia, porque no es la audiencia que va a consumir mi mensaje. ¿Se entiende? Acá si quieren, para hacer una analogía con la televisión, el minuto a minuto, cuando agarro los clips, los views son enormes, pero no quiere decir que en ese momento esté mi zócalo, esté mi PNT o esté mi publicidad. Entonces, cuidado ahí a la hora de ver cuál es la audiencia a la cual voy a estar llegando, que sea alguien que realmente puede consumir mi publicidad. Por eso elegimos poner solamente la cantidad de views del on-demand programa completo. ¿Dalila eso? Sí, ¿Respondido? perdón, pero hay dos preguntas más que para Vamos, que no se vamos. vayan del bloque. Dale, dale. ¿Tienen datos de cantidad de viewers que repiten el contenido on demand? No, todavía no, porque por temas de privacidad no estamos barriendo la actividad de cada user. Estamos haciendo actividad agregada por ahora y medición de actividad agregada. Eh, sí sabemos que, en parte porque lo hablamos con los canales y porque hay algunos comportamientos que podemos inferir, no en términos de números, pero sí son audiencias muy fieles. En general son audiencias que repiten programas y siguen los programas. O sea, es probable que de estas 3 millones de views de Olga sean personas que vieron al menos 3 o 4 días el mismo programa en la semana, porque siguen al conductor. De hecho, van a ver que también en términos de la publicidad que vamos a presentar ahora, se da un fenómeno de seguir al conductor o seguir al programa. Estos canales están construyendo una audiencia muy fiel y muy fan de el conductor o el estilo del conductor de ese programa específico, no del canal. Entonces, cuando a veces mostramos números del canal, así también hay que hacerle un doble clic, porque Olga tiene mucho, porque Miguel Granados tracciona mucho en su programa y en los dos programas principales. El resto todavía está construyendo audiencias y en general cuando vos entras con tu marca estás entrando a un programa. Después lo cuento más adelante, hago un mini spoiler, el 70% de la inversión de estos canales está en 1 o 2 programas. No está distribuido en el canal como podría ser en un canal de TV paga en el que yo tengo distribuido durante el día mi pauta. Casi el 70% de lo que pasa en un bloque horario de 2 o 3 horas. ¿Qué otro, Lila? Yo no estoy viendo las preguntas, así que si me Sí, sí, no, por ayudas. eso te las estoy haciendo yo. ¿La visualización es una visualización completa del programa o se contabiliza pasados algunos segundos, minutos? Es el mismo proceso que cuenta YouTube. O sea, sí efectivamente tiene, creo que son 20 minutos. Si consume 20 minutos de la hora, se cuenta como una view. Es el mismo proceso por el cual YouTube cuenta. No garantiza que se haya visto el 100%. Por eso me parece interesante de este bloque entender, o para nosotros, como Cinca, como una empresa que mide, tiene que tomar los datos lo más transparentes posibles que estén disponibles del mercado que podamos generar. Pero para ustedes como anunciantes, siempre es importante este doble clic, porque podemos correr el riesgo, si bien es un formato que tiene muy transparente su audiencia, no hay una medición de rating acá con People Meter, sino que es estadística que reporta Twitch o YouTube, el doble clic de si realmente es una audiencia que va a estar consumiendo mi contenido o no, es importante, porque a veces lo damos por supuesto y me dicen, ok, tiene 3 millones de views por semana y quizás de esas views que realmente interactúan con mi marca es el 2% o el 3%. Entonces ese porcentaje me parece importante a la hora de no, dicho en criollo, no comerse la mague, ¿ok? Porque ese comportamiento hay que hacerle el doble clic y hay que preguntarle a los mismos canales la audiencia en el segmento en el que yo me expuse con mi marca, para poder hacer buenas mediciones, porque si no vamos a terminar de nuevo agarrando un número gigante de tráfico que consume Olga y para justificar mi costo de punto de contacto y en realidad no lo tengo, no es tal.
Bien, ¿alguna más, Lila, o avanzamos un poquito? Avanza, avanza. Gracias. Bueno, vamos a una parte divertida o más interesante que no tiene que ver con la taxonomía de los canales, sino con lo que nos toca del lado de los anunciantes y quienes ya están jugando en este nuevo campo, en este campo. Esta sección es Show Me the Money y vamos a ver qué sucede con el dinero y con las marcas. Como les dije, en Cinca lo estamos midiendo de forma diaria, en tiempo real, o sea que nuestros clientes pueden ir viendo cómo se comporta cada uno de estos canales. Y lo que tomamos acá es el corte de agosto comparado con julio. Es un periodo corto, son 2 meses, hay temporalidad también en esto, hay que tenerlo en cuenta, pero simplemente es una primera salida, es como para después poder armar la película completa y traerles información cada trimestre o cada semestre de cómo se comporta. Olga hoy sigue siendo, como les dije al principio, si bien tiene un poco menos de suscriptores y mucho menos años que Luzu, es el líder en cuanto a las marcas invirtiendo y a las marcas poniendo dinero y su mensaje. Fíjense, la primera columna, voy a tratar de no aburrirlos, van a ver muchos números, así que voy a buscar marcarles qué es lo interesante. Hoy en Olga, en agosto, hubo 91 marcas invirtiendo, con un crecimiento de 2% versus la cantidad de marcas que estaban en Olga, marcas únicas que entran en este soporte. En general, fíjense el fenómeno versus julio, hubo mucha salida de marcas, no hubo ingreso de marcas. Salvo en Olga, y acá hay un asterisco porque justo en agosto Olga hizo el Cris Morena Day, ¿se acuerdan? Que justo en el Cris Morena Day aparecieron varias marcas que no habían estado en el resto. Entonces, parte de este fenómeno de que en Olga es el único medio en el que ingresaron nuevas marcas se da por un evento en específico. En general hubo éxodo o salidas de marca del soporte. Esto es un pequeño warning. Yo sé que todos, en general, todos están yendo al streaming, como percepción general. Nosotros, en parte se puede explicar, insisto, con la temporalidad de la crisis argentina, pero vemos una salida de marcas que estaban en julio que dejaron de estar en agosto. Muchos salieron de Vorterix, muchos salieron de Gelatina. En general el éxodo fueron 30, 35 marcas de 200. En julio teníamos 240 marcas y en agosto vimos 201 marcas. Y después, algo que lo voy a retomar al final, pero que me parece interesante, es qué frecuencia de publicidad tienen en un mes estos canales. Fíjense ese dato, 329 salidas de Olga, es que durante un mes hubo 329 publicidades. Este número comparado con medios tradicionales es ínfimo. Habla del poco stock que hay también en TV streaming para colocarse y a veces eso puede explicar un poco los sobreprecios o los precios tan caros que hay. Porque es un soporte que no tiene tandas, no se pueden poner 15 tandas en un bloque de 10 minutos, cuidan que no sea venta, 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 y tienen pocas horas de programación y no trabajan los fines de semana, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno después dice, Olga, que es el líder, el que más vende, el que mayor cantidad de marca está, en un mes tiene 329 salidas, estamos hablando que tiene menos de 20, 25 publicidades por día. ¿Se entiende? Entonces, comparado con, casi que hay que compararlo con un programa de televisión tradicional a todo el canal y no necesariamente con el soporte televisión. Esto lo retomo al final, simplemente quería traerles un poquito eso. La cantidad de salidas se divide en distintos formatos, pero el formato estrella, si lo han visto, es un PNT. No hay spot, no hay otro tipo de formatos, es un PNT que suele ser un zócalo con algo más. Puede ser un zócalo con un comentario, un zócalo con una presentación, un zócalo con un juego, etcétera. Funciona con un formato más de ese tipo. Creemos que va a evolucionar a más cosas, sin duda. Creemos que por un tema de precisamente de escasez de espacio, tienen que evolucionar a auspicios y a otro tipo de cosas que ya vemos que en algunos canales está pasando, pero en general hay poco. Y si vamos a plata, que esto era Show Me the Money, la categoría, acá hay varios asteriscos. Todas las que medimos, en general esto, no somos muchas, cuando hablamos de inversión, estamos hablando de inversión bruta. Esto quiere decir que agarramos el tarifario y lo multiplicamos, ¿ok? Yo sé que ninguno de ustedes paga el tarifario.
ni en televisión, ni en radio, ni en TV paga, ni en TV streaming. Como mucho pagan el tarifario de digital, de Google y Meta, como mucho. Pero en general acá hay que explicarle muchos descuentos, todos lo saben, en la industria lo sabemos. En general, esta parte nosotros la hacemos inversión bruta. Después, más adelante, hago algunos descuentos estimados en función a lo que recolectamos de clientes que nos dicen, no, Pablo, estás poniendo, yo no pago eso ni a palos. Ok, check, pero nos pasa en digital, nos pasa en Meta, nos pasa en todo. Así que después cada uno de ustedes tiene que hacer como el proxy o el descuento necesario para acercarse a la plata. En principio, en un mes, agosto, tarifas brutas en dólares oficiales, ¿ok? Nosotros operamos en 12 países de la región y tenemos muchos clientes que comparan países. Por ende, sí o sí tenemos que llevar todo a dólares oficiales de cada país. Así que esto, si quieren, para un número en la cabeza en pesos, multiplíquenlo por 1000, agréguenle 3 ceros y más o menos le va a dar. Está en dólar oficial. Eh, y en el transcurso de los 30 días de agosto, 31 días de agosto. Lo que vemos como interesante acá es que Olga es el doble del uso en inversión, básicamente. Es más caro y tiene más cantidad de volumen en salida. Fíjense que son casi 80, entre 3,29 y 2,64. Tienen 70, 75 salidas más por mes a un precio más caro. En general está casi en promedio entre un 70 y un 80% más caro Olga que el uso. En el agregado de todas las industrias, de todas las marcas, termina siendo más del doble. Si ven el final, 1,7 millones de dólares, Olga es más del 50% de la inversión total que hay en todos los canales que estamos midiendo. Se acerca al 60%. O sea, el share hoy de Olga en el TV streaming es realmente de un líder muy consolidado, con un Luzu que siempre está y está ahí segundo y que después se derrumba a pedazos. Y esa es la realidad. Saliendo de Olga y Luzu, eh, Urbana tiene un montón de salidas porque creo que viene derivado también de lo que tiene la radio, etcétera. O sea, está súper vendido, aparecen publicidades cada 22 segundos, no tienen tanto este problema de los PNT, están poniendo mucho más, pero a un precio de radio prácticamente. Entonces, fíjense que tiene 457 salidas de este formato y en términos de valor sigue siendo muy bajo, sigue siendo menos de un 10% de lo que tiene Olga. Y el salto entre el 3 y el 1 es enorme, con el, entre comillas, agravante que están cayendo en agosto la gran mayoría, salvo Blender, que tuvo un anunciante que entró fuerte en Blender y que hizo ese cambio, la gran mayoría está como con menos publicidad de la que tenía en julio. Ok, primer foto general esta. Ahora nos metemos un poquito más. ¿Alguna pregunta de acá sobre la metodología de Comen- inversión? Perdón, un Sí, comentario que me parece interesante hacerlo, que dice, Urbana tiene música y tanda que los otros no tienen. Que un poco lo exacto, dijiste, pero bueno, exacto. Por eso lo no reiteramos. tiene tanto la restricción de lo que tiene el resto que solo te pone zócalos. Puede darle mucho más volumen, obviamente tiene un precio muy, muy diferencial. No descarto que haya una evolución de algunos medios a empezar a crear tandas. Hay que ver qué pasa con YouTube y con Twitch en ese caso, cómo funcionan, cómo van a interactuar, porque hasta ahora los han dejado crecer. Algo que sabemos es que esto es un fenómeno muy argentino. Les decía recién que nosotros medimos en 12 países, televisión, digital, radio, bla, 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 y estamos queriendo medir streaming a lo loco y solamente tenemos este fenómeno en Argentina. Hay algunos canales que están creciendo en algunos países, pero para nada con el nivel de energía que entró en Argentina. Y cuando hablamos de TV streaming en el resto de los países, en general estamos midiendo OTT. Estamos midiendo el Disney Plus, estamos midiendo lo que pasa dentro de esas plataformas. Y en Argentina TV streaming es Olga y Luzu. No nos están pidiendo necesariamente quién está poniendo publicidad en Disney Plus. Pero bueno, nada, eso es fenómeno más local. Vamos a algunos insights, solamente para que se vayan quedando con algunos mensajes. Agosto versus julio creció Perdón, la Pablo, inversión. Sí, perdón, surgió acá dale. una pregunta que dice, ¿hay datos del origen geográfico de las views y de los anunciantes?
Anunciantes en general son casi todas marcas de Argentina. No sabemos si necesariamente están comprando de afuera o de acá, pero la mayoría son marcas que operan en Argentina. La geo de las views no las tenemos. No las tenemos, eso es una información que tiene cada canal porque es lo que les da YouTube de dónde se les conectaron. Nuestra metodología de captura, recuerden, para todos los formatos, es que tomamos la información que está pública. O sea, nuestros bots lo que hacen es observar como si fuesen humanos, capturar la información que está saliendo en pantalla y toda la información que hay ahí. Entonces, a partir de eso, podemos capturar lo que está por detrás, el nivel socioeconómico o los intereses o las edades o lo de geo, el, queda del lado del canal que lo presta ahora. Lo que sí hacemos nosotros, y acá hago simplemente un asterisco, porque lo tuvimos que hacer para publicidad digital, para poder medir Meta, YouTube, TikTok, etcétera, es construir perfiles. Nosotros, cada cuenta que está entrando a ver tiene un determinado perfil. Con eso nosotros podemos reconstruir inversamente si la publicidad se la muestra a una mujer o a un hombre, a una persona adulta, a X con tal interés, si es un viajero, si es alguien que le gusta pescar, a partir de perfiles. Pero justo en este formato, que es como el formato de televisión, el Zócalo se lo mostró a toda la audiencia. No es que es programática, no es que le está mostrando a uno y a otro otro. O sea, simplemente acá, con que sepamos quiénes estuvieron viendo esa hora de ese programa, ya vamos a tener qué audiencia tuvo. Pero nosotros no lo tenemos a eso por ahora. Bueno, Insight les decía, crecimiento en cuanto a inversión, eh, traccionado por el Cris Morena Day, y eso lo van a ver un poquito, fue el 28 de agosto, que desde las 5 de la tarde valía el doble el segundo, el EPNT en ese segmento como un evento especial, y muchas marcas entraron solo ahí, por ende hizo ese crecimiento. Gran parte del crecimiento se traccionó por Olga con eso. La salida de marcas que nos llamó la atención, no veníamos viendo esto, veníamos viendo que aparecían nuevas marcas. De hecho, estábamos sorprendidos porque marcas que no, en teoría, no van al target, que van a algunos de estos canales, estaban entrando. Y en agosto vimos una salida importante de marcas. Vamos a ver si se consolida en septiembre o no. Y después esto que les dije al principio, el fenómeno de las marcas, la inversión y gran parte de la audiencia se da concentrada. O sea, concentrada en un programa o en dos programas. En Luzu y en Olga, sobre todo, el 65% de la inversión está en el programa de Nicole Quiato, en el programa de Miguel Granados y en el número 2. Después hay como 5 o 6 programas más que tienen precios caros también, pero que no hay muchas marcas, recién están entrando y recién están viendo. Porque parte de la reacción y parte de esas audiencias, de esas views, están traccionadas por ese conductor o por ese programa en particular. Entonces acá hay un fenómeno que hay que seguir viendo, que es cuánto es del canal y cuánto es del programa, para entender a dónde entro. En las pautas, en cómo planifico, digo, ¿entro en Olga o entro en el programa específico? ¿Mm? Eso sí creo que es algo interesante para ver, porque muchas veces estamos hablando de canales y la atracción viene específicamente y la audiencia viene específicamente de un programa. Bueno, vamos a las industrias. ¿Cómo venimos de tiempo? Bien, estamos bien. Vamos a las industrias. ¿Quiénes son los que están jugando? A ver, esperen, a ver, si alguno estuvo rápido ya lo vio. Vamos a hacer una pregunta. ¿Cuál creen que es la industria más activa en estos canales? Vamos al chat si quieren. Pongan al chat. Sí, Lila, yo te lo voy ayúdame. leyendo. Ayúdame. Bebidas, Bien, bancos, Bebi. electro, comida, seguros, retail, bancos, tarjetas, comida y bebida, Muy bien, comida, bancos, billeteras virtuales, cosméticas, snacks, indumentaria, bien. No sé si hay mucho experto o comercio. mucho que lee rápido, pero bien, en general, en general Creo que no pegaron muy me... bien. Bancos y finanzas es la categoría por lejos que mayor cantidad de actividad tiene en estos canales. Un poco sorprendido al principio cuando lo empezamos a medir porque dijimos, bueno, es un target que en realidad va a estar más por el lado de otro perfil, pero claro, en bancos y finanzas están las fintech. En nuestra industria están todas las fintech. Entonces aparecen
los que le hablan directamente al público joven, pero de repente aparecieron todos los bancos. Como están las fintech, los bancos no se quisieron quedar y fíjense, hay 23 marcas de la industria de finanzas compitiendo en estos canales. 23. No solamente están todos los bancos, incluido Banco Provincia de Buenos Aires, Banco Ciudad, etcétera. O sea, no Santander, BBVA, Galicia, sino todo el long tail de bancos, sino que se metieron todas las fintech y las billeteras, incluidos obviamente Mercado Pago y todos los que están trabajando con billeteras virtuales. Así que es una categoría súper activa y fíjense que versus Julio está creciendo. Es una industria que evidentemente está tomando mucha posición ahí. Hay un asterisco, fíjense que no entra juegos de azar, que es una categoría que en toda Latinoamérica y en el formato televisión y TV Deporte lo vemos minando por todos lados, acá no entró. No entra política. Hay varias cosas que sí vemos en medios tradicionales, en la región en general, que acá están como agnósticos, en parte por política de los canales, en parte también porque evidentemente todavía hay algunas restricciones o algunas cosas para desarrollarse, pero podría ser tranquilamente un espacio para que las empresas de juegos de azar entren agresivamente y no entraron. Fíjense que eso es un asterisco para tener en cuenta. Punto para los canales, que sé que son restrictivos con qué tipo de publicidad quieren poner. Vamos a ver si se mantiene el tiempo. La novedad también acá es retail como segunda. Adentro de retail está Mercado Libre. ¿Ok? Lo aclaro porque por ahí retail es una industria muy agregada y si no la desagregamos puede confundirse si está Coto, está Carrefour, está Fravia o entró Mercado Libre. Nosotros a Mercado Libre lo tenemos en esa categoría que creció un 50% versus lo que estaba en julio en cuanto a cantidad de marcas. Eso es interesante. Crecieron las marcas y ahora van a ver la inversión. Después, la categoría que sacó marcas es bebidas. Fíjense, el 30% menos. Había 20 y pico marcas de bebidas alcohólicas, quedaron 15, o sea, cayeron la cantidad de marcas de bebidas. Y belleza y cosmético como el top 4, si quieren, que está estable, parecido a banco. Son categorías que se instalaron y se mantienen. Después hay mucho movimiento de subidas, de bajadas, etcétera, que lo vamos a ir viendo más con el tiempo, porque en algunos casos es significativo, en otros no. Por ejemplo, fíjense la línea de fábricas automotrices, que hay 8 marcas y cayó un 27%. Eso es porque salió una campaña o dos de una marca y ya te hace caer eso. Todavía es chiquito el volumen en cuanto a cantidad de marcas que están compitiendo. Ahora vamos a la plata, vamos a la inversión. Misma Perdón, Pablo, característica de... Sí, sí, acá sí. alguien consulta si la industria de alimentación no estuvo en agosto o no entra en este ranking por su peso relativo. No entra por el peso relativo. Acá solamente agarramos las primeras 10, 12. Para abajo se sorprenderían, porque de hecho, no sé si alguno de ustedes interactuó con el informe que hicimos en julio. Uno de los insights era la cantidad de categorías que estaban. Piense que acá estamos mostrando poquitas marcas, hay 200 marcas. Está alimentación, están marcas de las más diversas. Algo voy a mostrar ahora cuando avance. Acá por una cuestión de espacio dijimos, bueno, ranquemos las top 10, pero está alimentación y hay de todo. Incluso hay parte de gobierno, ya lo van a ver en marcas, justo en agosto la Secretaría de Turismo de Mar del Plata hizo campañas muy agresivas. No sé por qué en agosto, pero hizo Turismo Mar del Plata agresivo en Olga y aparece en el ranking de top 20 marcas y acá no te aparece como industria. También, por ejemplo, pasa que tenemos, lo van a ver más adelante, entradas muy agresivas, por ejemplo, también de Cabify como app. Y acá no entra como industria, pero porque es un anunciante que entró y que no agrega tanto para que quede en el ranking de industrias. Esto es bastante dinámico, vemos a marcas entrando y saliendo, y les decía en cuanto a inversión, fíjense el comportamiento del versus Julio a la derecha, porque el tema de bancos y finanzas, como les dije, está estable, invirtieron más o menos lo mismo. El tema es que le saca mucha diferencia al segundo y al tercero a la categoría de bancos y finanzas. Fíjense que en términos de inversión bruta es importante. Hay unos $80.000 en esta métrica de diferencia entre el primero y el segundo.
y retail con un crecimiento muy grande de inversión, 165%, traccionado principalmente por Mercado Libre. El resto de las marcas que estaban se mantuvieron y entró un jugador pesado y no entró en un canal, entró en varios al mismo tiempo en agosto, entonces hizo que se mueva mucho esa inversión. Belleza creciendo, bebidas, como es lógico, al haber sacado marcas, cayó la inversión y después del resto vemos que este nivel de movimiento, por lo menos julio-agosto, es muy variable. Vamos a ver qué pasa con septiembre. Porque imagínense que textil, indumentaria, moda, esto es desde Adidas, Nike, hasta tiendas de ropa, creció un 50%. En cualquier soporte crecer 50% es un montón. Acá lo vimos como medio normal. Recuerden que estas son las tops. Creció telecomunicaciones de la mano de Movistar, mueblería y hogar también. O sea, hay un movimiento que en general es bastante volátil, salvo bancos y dos o tres más que sabemos que están como siempre más o menos invirtiendo lo mismo. Vamos a hacer un poquito más de zoom con algunos insights que vimos de las industrias en general. Después, a los que les interesa, podemos ampliarles esto, ¿no? No es problema, por ahí van a tener la presentación, como dijo Lila, pero si alguien quiere ver alguna industria, obviamente se pone en contacto con nosotros y le facilitamos qué estamos viendo de su industria si no se vieron reflejados en esto. No se asusten con eso. Ahora lo vamos a ver bien, pero el insight de agosto de TV Streaming es la irrupción de Mercado Libre. Ya estaba con Mercado Pago. Claro, esto porque en finanzas ya venía invirtiendo, se ve que le fue bien o vio que estaba yendo bien y entró Mercado Libre fuerte. Vamos a ver cómo sigue. La salida de las bebidas alcohólicas puede ser estacional, veremos. Puede que haya pasado algo ahí, pero en principio vimos como esa salida grande de varias marcas de bebidas alcohólicas. Y no sé cómo definirlo, este océano rojo de bancos y fintech en los 4 o 5 canales compitiendo y haciendo el equivalente a lo que pasa con juegos de azar en deporte, está pasando con bancos y fintech en estos canales. Bueno, vamos al zoom in de marcas. Acá van a ver que la foto de industrias refleja una cosa y la foto de marcas, que ya los tratamos como independientes de qué industria están, muestra movimientos más agresivos de algunas marcas. Les voy a mostrar el top 20, así que van a ver dos de estas. La primera es el top 10 de marcas con algunas sorpresas, si quieren. Una ya la recontraanticipé, que es Mercado Libre. Fíjense que si bien no es una inversión enorme para Mercado Libre, recuerden siempre esto es inversión bruta, irrumpe desde casi la nada misma. Había hecho un poquitito muy chiquito en julio y sale el principal anunciante en TV Streaming de agosto con 30 salidas, 29 salidas. O sea, tampoco, insisto en esto de los stock, ¿no? Con 29 salidas en 4 canales, está saliendo probablemente una vez por día o una vez y media por día. No es que estás matando todas las tandas, pero como en ese inventario y a esos precios sos un jugador en esos canales que tiene mucha inversión, terminás siendo el líder. Y lo hizo en 2 canales, en los 2 líderes. Mercado Pago ya está en 4, haciendo las mismas 29 salidas en 4 canales. Ya se dividió y empezó a splitear para agarrar otro tipo de audiencia. Pero son los 2 líderes. Después aparece Supermercados Día con muchas salidas en menos canales porque usa Urbana. Entonces está usando Urbana, eso te da mayor cantidad de salidas y te suma por frecuencia, también creciendo. Y después, fíjense esto que les decía, Alfajores Jorgito y Turismo de Mar del Plata son dos nuevas irrupciones de agosto que no estaban en julio y que entraron en el Cris Morena Day. En parte, Turismo de Mar del Plata directamente en el Cris Morena Day y Jorgito con algunas entradas y salidas en distintos momentos, que con muy pocos se pusieron top 5. ¿Okay? Fíjense que la frecuencia no es tan alta. Y son nuevas incorporaciones junto con HBO Max, que también entró como que no estaba en julio. Y después, Cabify creció mucho. Cabify tenía una actividad. También fíjense que está en 3 canales, no está solamente en uno, sino que se metió en 3.
No vemos a ninguno de sus competidores, no está Uber, no está Didi, no los encontramos ahí, está Cabify por ahora haciendo esa actividad y se metió como séptimo. Después está Footy, Visa aparece como una marca que no esperábamos ver en TV Streaming, pero que aparece y está noveno con 19 salidas en 3 canales. Y Peugeot como una marca de autos, como la marca de autos más activa, también con 69 salidas. Cuando ven estos números, recuerden que se apalancan muchas veces en que tienen pauta con Urbana en 3 canales y entra con $30.000 en el top 10. Fíjense lo que les decía con las industrias, cómo se da también con las marcas. Mucha volatilidad todavía. Como la inversión no es tan representativa en términos agregados, con una determinada exposición que haga sistémico en 1 o 2 canales, ya te pones como los más activos. En general, el resto de las marcas están un poco más tácticas. Fíjense del 11 al 20, ¿qué pasa? Miren el número de inversión primero. Fíjense que están todas más o menos parecidas en cuanto a la inversión bruta, con distintas estrategias. Tenés estrategias de entradas y salidas en algunos casos, por ejemplo Neutrogena, que entra a un canal con 5 salidas y no hacía nada en julio. Y después tenés en la otra punta, tenés a Cuenta DNI, que está en 5 canales con 28 salidas. Pero en términos de inversión es parecido. ¿Por qué? Porque Neutrogena, no sé cómo es bien, perdón que lo estoy pronunciando horrible. Neutrogena entra en el canal líder y Cuenta DNI se distribuye entre todos los streams. Esto depende de la estrategia, obviamente, de cada uno, pero acá tenemos marcas de todo tipo, acá ya aparecen seguros, aparece Despegar como un jugador que podría potencialmente ser más agresivo, pero saliendo un poco, invirtió 17% menos. Eh, y después empiezan a aparecer un poco lo que les decía, marcas de todo tipo, Coltix, Amstel como la cerveza que está con actividad pero saliendo, aparece Twenty como la marca de Movistar para el público joven, pero te aparece un Shell abajo o un Casancrem. Entonces, Shell con un crecimiento desmedido del 1100%, pero porque estuvo muy, muy, muy poquito en julio, entonces con muy poco que hizo ya multiplicó por 10. Había estado en una sola salida el mes pasado y ahora ya está con una estrategia más agresiva en 2 canales. Algunos insights de esto que vemos. Son 200 marcas. La verdad es que no hay un patrón. Sinceramente, si hubiésemos encontrado un patrón de comportamiento de marcas o de industrias, quizás es un buen insight para acercarle a la cámara y a ustedes como anunciantes. Vemos mucho prueba-error, vemos entrada y salida de marcas, no hay un comportamiento en bloque. Sí vemos reacción, cuando entra un banco, entran todos los bancos, cuando entra mi competidor, entro yo, salgo, etcétera. O sea, hoy todavía está muy inestable esto. No podríamos firmar en piedra que la tendencia va a ser crecer un 20% de crecer un 20% en septiembre. Lo vamos a ir viendo y creo que estos números reflejan la experimentación. ¿Quiénes se están animando a experimentar más agresivamente con algunas métricas que seguramente tengan que ver con cómo les rinde del lado de ventas o del lado de accesos, etcétera? Y quienes están usándolo para branding y simplemente están y quieren ver qué pasa. Hay marcas, fíjense en el top 10, hay marcas que claramente van a medir performance, Mercado Libre y Mercado Pago miden performance. Seguramente HBO Max está midiendo performance, que convierte Cabify mide performance. El resto puede que estén viendo, tengo que llegarle al público y no tengo otra forma de llegarle. Insight de marcas. En TV Streaming, 536 de Mercado Libre, a prestarle atención. Es un jugador que cuando toma este tipo de cosas puede volverse recontra líder y sostenerse en el tiempo. Cabify entró fuerte, no con tanto, pero entró y fíjense que las dos marcas entraron con varios canales, lo que termina dando al último insight, el último insight de las marcas. Tomamos, en vez del top 20 que les mostré, el top 50. En general, las marcas están usando más de un canal, en general. 1.9, 2 canales, 3 canales, entiendo que debe estar midiendo a ver cuál me rinde más, pero entran a TV Streaming poniendo en más de un canal para poder ver qué les rinde. Acá les daría el asterisco poner más de un programa, no siquiera poner más de un canal. O sea, si estoy poniendo 2 canales, elijo programas que pueden ser complementarios
en la estrategia de dos canales y no necesariamente poner Luzu y Olga porque son los grandes. Última parte, y acá aparece algo que es interesante y que va a bajar un poco la espuma. Creo que lo dije un poquito. ¿Qué pasa con los otros soportes? Algo les dije al principio, nosotros en Cinca medimos cross media en tiempo real, o sea, el on y el off, la televisión y YouTube, y TikTok, y display. Pero mucho de lo que hablamos con ustedes es, sí, bueno, ¿a quién le está sacando plata a TV Streaming? ¿Se la saca a Google y a Meta? ¿O se la está sacando a la televisión, a la radio, a la TV paga, etcétera? No tengo la respuesta todavía porque tenemos que tener una serie más larga para entender cuál es el movimiento. Pero sí les traje algunas cosas como para poner perspectiva de lo que estamos hablando. Esta foto es el top 6 industrias. Vieron que las vimos hace un poquito, yo les mostré top 10. Acá agarramos las primeras 6. Bancos, retail, belleza, bebidas, textil y telcos. Con los números, en este caso en miles, por eso ven estos $240.000, y la cantidad de marcas que invierten en agosto del 2024. Esto es simplemente lo mismo que vieron antes, nada más que está dividido por 1000. Esto es TV Streaming. Fíjense lo que medimos en todo el resto de los soportes. Radios, TV Aire y TV Paga. Radios y TV Aire, este extracto es solo de capital. Nosotros medimos todo interior también. Todas las radios de interior y todas las señales de TV Aire de interior. Las sacamos de este estudio para no inflar y para poder comparar cosas que por ahí son similares, aunque TV Streaming le llega a todo el país. Entonces, podría haber sido comparable, pero tratamos de no inflarlo tanto. Veamos la primera línea, bancos y finanzas. Fíjense que donde más marcas hay es en TV Streaming. Esto es porque tanto en radio como en TV Aire no hay fintech. No hay marcas que estén apuntando a otros públicos. Entonces, en cantidad de marcas, es sustancialmente mayor lo que está pasando en streaming. Ahora, cuando se van a las tarifas brutas, publicadas, sin descuento, etcétera, la inversión queda lejísimos. Esto es misma tarifa bruta publicada para los 4 soportes. Sigue siendo la TV Aire con 12 marcas mucho más grande, estamos hablando de $10 millones, versus $240.000 de TV Streaming. ¿Okay? Si vemos, ahora lo van a ver en el próximo slide, los share por soporte de cada una de estas industrias es muy, muy incipiente todavía lo que tenemos en TV Streaming. No, a propósito, no agregamos la columna de digital. La vamos a presentar en otro reporte, porque con digital se distorsiona mucho más el tema de inversiones, etcétera. Pero ahora queríamos hacer simplemente una comparación con lo tradicional, con lo que venía. Acá obviamos, digamos, la publicidad digital. Así que cuando vean los shares, hay que, asterisco, asterisco, entender que gran parte de la inversión de ustedes está yendo a la parte digital que no va a componer ese share. Fíjense, retail, segunda fila. Acá se da todo lo contrario que con bancos. Tengo muchísimas marcas todavía en TV Aire, TV Paga y radios, el triple de marcas, en TV Streaming tengo muy poquito, y en términos de inversión está más parejo. En cuanto a radio, TV Aire y TV Paga, siempre liderando TV Aire, pero en retail, TV Streaming todavía muy, muy, muy incipiente. Bien, y si se fijan en las restas, no los voy a demorar porque se nos va a hacer muy largo, el comportamiento es similar. El dato color creo que puede ser interesante para ustedes acá es qué cantidad de marcas todavía están en determinado soporte y no se migraron a TV Streaming o viceversa. Esto que les mostraba, que si yo soy un banco o estoy en una industria de finanzas, entro a un océano rojo cuando estoy en TV Streaming y ya conozco el paño con el que me enfrento en radio, TV Aire y TV Paga, porque eso más o menos siempre fueron las mismas 12, 15 marcas que están en el tradicional. Cuando me voy a cada una de las industrias, se dan distintos comportamientos. Fíjense, bebidas alcohólicas. Tienen más marcas hoy en TV Streaming que lo que estaba invirtiendo en radio y en TV Aire, pero no tantas como todavía en la TV Paga. TV Paga, recuerden, tienen deportes. Deportes arrastra muchísimo bebidas. Y así con cada una. La que vemos más rara es Telcos. Telcos tiene mucha presencia en TV Paga porque tiene regionales, etcétera, y las mismas cantidades de marcas en soporte tradicional que no tradicional, en TV Streaming, radio y aire. En términos de share, y esto creo que puede ser uno de los insights que les puede quedar, en la mayoría de las industrias
a tarifas brutas sin descuento, recuerden esto porque probablemente no sea el mismo descuento que hay que hacerle a radio, a TV Aire, a TV Paga, a TV Streaming, no pasa el 1% de la inversión de las categorías. Totalmente incipiente. No tienen inventario y aún a precios altos y a precios caros no logran entrar en un porcentaje representativo todavía de la inversión agregada de las categorías. Hay categorías que todavía están muy concentradas en TV Aire, como belleza y cosméticos. Tenés otras que están más distribuidas, pero todavía en comparación acá, sin poner digital, aclaro esto porque cuando ponemos digital, obviamente los shares se van a mover. En general, TV Streaming todavía podríamos decir que es una partecita muy, muy, muy pequeña de los mix de medios de todas estas categorías. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Creo que estamos casi en time, nos quedan unos minutos. Así que vamos con los insights y después respondemos preguntas. 3 insights generales del tema de soporte. El que les acabo de decir, del 1%. En muchas categorías es menos del 1%, pero en promedio está en el 1%. Parece poco, pero sacarle 1% a cualquiera de esos soportes que vieron es un montón. Así que vamos a seguir viendo en el tiempo cómo se comporta. Los bancos y fintechs, como dijimos al principio y varios de ustedes, son el motor de crecimiento que están teniendo las señales de TV streaming, son la categoría más estable, la que más jugadores tiene, la que evidentemente mayor resultados está teniendo con esto. Y el warning, si quieren, o la limitante que hay que ver cómo evoluciona en el tiempo, es esta limitante que tienen de inventario. Al no poder competir, vamos a ponerlo en esos términos, al su público no ser tan adepto a escuchar publicidades, salvo que esté incluida en el contenido, no tienen tanta capacidad de servir publicidades de forma continua como en una tanda. Y precisamente si sigue trabajando este formato PNT en el que ellos buscan más orgánico a la publicidad dentro de su contenido, cada vez van a tener menos inventario. Lo que hay que ver si eso va a presionar al push de precio para arriba, que el mercado no lo está convalidando, porque nos consta por haber hablado con varios de ustedes que los descuentos de tarifa bruta al principio en TV streaming parecían los de digitales y en agosto, con lo que chequeamos con muchos de ustedes, se parece muchísimo a la televisión. Estamos viendo descuentos de 70, 80, 90% de tarifas brutas en TV streaming, que no era lo que el espíritu inicial de sus tarifarios. Entonces, evidentemente, se está acercando más a eso. Hay que ver para dónde presiona, porque con poco inventario, gente, no voy a decir de qué canal, pero dicen, tengo 3 meses de espera de anunciantes, porque no puedo colocar la publicidad que me están ofreciendo ponerme, porque no tengo el formato para hacerlo. Me encantaría meterle una tanda de 20 minutos a YouTube para meterlos a todos, pero no tengo espacio. Y los conductores, parte de la fidelidad de su audiencia es que no se la pasan vendiendo. Porque si se la pasaran vendiendo, como les pasa a algunos influencers, empiezan a perder credibilidad, empiezan a perder audiencia. Así que va a estar interesante ver esa tensión en los precios de los tarifarios y en los inventarios que se generan para ver hacia dónde evoluciona. Con esto cierro lo de TV Streaming, solo dejarles un asterisco porque seguramente les acerquemos o en este formato o a través de la cámara. Nosotros somos socios de la cámara hace como 6, 7 años. No es que estamos recién llegando. Algunos nos conocían como Infoad. Antes evolucionamos a Cinca porque empezamos a escuchar todos los contenidos y todo lo digital, que Infoad era específico de televisión y radio. Hoy estamos midiendo en tiempo real en 12 países todo lo que pasa en publicidad digital, un gran desafío porque la industria tiene muchísimos problemas para entender qué pasa en la publicidad digital. Aclaro, nosotros también tenemos problemas, estamos trabajando con los principales anunciantes de la región para ajustar y poder reportar a la industria cuánto se invierte en publicidad digital, porque ni Google ni Meta lo abren, entonces todos sabemos que es difícil saberlo, pero estamos midiendo display en todos los sitios de noticias, mobile y desktop, Instagram y Facebook, en el conjunto de Meta Ads, YouTube, todo esto con los perfiles que les contaba. Estamos entrando con miles de perfiles que simulan ser humanos de determinados intereses para capturar qué publicidad se sirve en cada país, en cada momento, etc. Y después se anexa a eso lo que ya viene haciendo Cinca barra Infoad de antes, todo lo que es televisión, PNT, radios, etcétera,
que eso lo hacemos en todos los países y el diferencial, si quieren, es la penetración que tenemos por radios y televisión de todo el interior. Y una novedad para exclusiva, esto Lila, vos nos pediste datos exclusivos que no se lo demos a otras cámaras. Es la primera vez que lo decimos. Ya estamos midiendo desde septiembre toda la publicidad que aparece en TikTok de marcas. Sorprendidísimos. Así que va a haber un press release en breve. Sorprendidísimos. Por dos cosas. Una técnica. Nosotros para poder ver publicidad de Instagram, de Meta y de YouTube, lidiamos con los detectores de bots de estas empresas. Fíjense que nosotros tenemos, no entramos con humanos, entramos con bots que simulan ser humanos para poder tenerlo. Y tanto Meta como Google tienen tremenda capacidad de detectar bots. Entonces tenemos que tener siempre nuestras estructuras de bots humanos entrenándose para que no los baneen o no los detecten. TikTok hagan de cuenta que entramos con todos nuestros bots por la puerta de directo. Podemos ver todas las publicidades segmentadas. Para nosotros es muy bueno. Hay que ver que en algún momento seguramente TikTok mismo va a plantear un bloqueo de bots o algo porque parte de su publicidad la estamos viendo nosotros con bots. Entonces ahí hay un warning que hay que tener cuidado. Pero nos sorprendió la cantidad de marcas que están en TikTok con el nivel de frecuencia y el share a las tarifas que estamos viendo, el share que tiene TikTok ya en publicidad digital es súper interesante. Esto se lo vamos a comunicar en breve y seguramente a los socios de la Cámara le hagamos llegar alguna exclusiva. Vamos. Era un, un spoiler alert de lo que vamos a estar largando.